En este programa, que es el programa de Sion, que es un programa complementario, es un programa espiritual. Entonces, como programa espiritual, uno de los fundamentos principales que debemos empezar a desarrollar, pues es el tema de la fe. La fe es la fuerza y la certeza de que de algo que no vemos, simplemente esa fuerza se va a manifestar. Esa fuerza que en algún momento pues puede desarrollar inclusive una sanación de enfermedades que actualmente la ciencia prescribe como algo difícil de sanar, o inclusive generar lo que nosotros llamamos el milagro, que es inclusive esas fuerzas que son manejadas principalmente por Dios, y que en algún momento Dios es el único que inclusive puede modificar las mismas leyes en ese sentido para el beneficio de una persona. Puede modificar el curso o el orden natural de biológico, químico, físico para el beneficio de una o de toda una comunidad. A eso se le conoce como la parte del milagro. La fe es esa fuerza de tener confianza principalmente en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, que en este caso es la Santísima Trinidad. Y como católicos debemos entender que la Santísima Trinidad es Dios, que al final, como en algún momento compartían, una vela tiene luz, tiene esa esencia de calor y al mismo tiempo tiene la cera. Son tres componentes diferentes, pero si le quitas alguno de esos componentes ya no se definiría como vela. Entonces esa forma complementaria que tiene, más bien esa forma trifásica que tiene Dios, pues es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces al final pues es Dios Padre, Jesucristo, que es su Hijo, y el Espíritu Santo, que es la fuerza que posteriormente manda a Jesucristo para que nosotros nos mantengamos en comunicación. Es importante mencionar que el Espíritu Santo habita en nosotros cuando somos bautizados, y al final no significa que seamos mejores que las demás personas. Sin embargo, sí tenemos una alta probabilidad que al ser bautizados tengamos una mayor fuerza y conexión con Dios. Dios vivo, Dios verdadero, Jesucristo, que es camino, verdad y vida. En algún momento decían las personas que si era necesario solamente ser bueno y así se llegará al cielo. No. En algún momento Jesucristo dice que pues si no creemos en Él, que es verdadero Dios, verdadero hombre y además es el camino, verdad y vida, nosotros no podremos llegar al Padre. También implica el hecho de que nuestras acciones siempre tienen que ser buenas. Medio y fin tienen que ser siempre buenos. Pero para profundizar un poco más de ese tema, lo vamos a explicar un poquito más en otro video. Vamos a regresar al tema de la fe, que es esa fuerza que en algún momento necesitamos empezar a tener o a intentar creer que tenemos para terminar creyendo, que al final es lo que comentaban la parte de los alcohólicos. Dentro de un poco de mi historial, yo soy científico, estuve trabajando 10 años en ciencia y realmente intentar creer en algo que no veía pues era algo como muy difícil para mí concebir. Sin embargo, como científico tengo que reconocer que hay cosas que no hemos logrado descubrir. No hemos descubierto todo. Es por eso que cada año hay premios Nobel, porque vamos descubriendo cada vez más hasta inclusive del mundo invisible, y debemos de tener esta apertura de conciencia, esta apertura de decir que sí puede haber probabilidad tal vez de que existan cosas que todavía no están bajo nuestra capacidad de entender, y que poco a poco Dios nos va a ir revelando, y principalmente no tener miedo, sino que en el caminar ir disfrutando estas etapas de aprendizaje del mismo humano, ¿no? Entonces esa fe realmente pues se la atribuimos principalmente a esas cosas que en algún momento pues no tenemos explicación,
y simplemente pues es un acto de humildad a decir, tal vez en este momento no sé cuáles podrían ser las causas. Sin embargo, pues yo se lo atribuyo a Dios y que primeramente Dios, como sabemos que Dios es amoroso, principalmente y misericordioso, todo va a girar siempre a nuestro favor. Cabe mencionar que no quiero entrar en controversia con Dios justo, porque hasta cierto punto también dentro de esas características de nuestro Dios pues es que es justo. Sin embargo, algo que nos revela inclusive algunos misterios bíblicos pues es que Dios, a través de su justicia, es más la misericordia que la justicia. Entonces, hasta ese punto no significa que nos alcahuete, sino que es rico en paciencia para que nosotros nos pongamos a ajuste cuentas principalmente con Él, a través del perdón hacia los demás y recibir el perdón de manera muy sincera. Y de esa manera pues trabajar siempre en nuestra mejor versión, ¿sale? El tema de la fe pues es tener esta apertura de ser un poco más abiertos en mente alerta y receptiva, y al final pues no entrar en discusión, simplemente si gustas entrar en este programa, son cosas que nosotros vamos a empezar a practicar a través de la oración, que al final la oración pues es simplemente una charla amena con Dios, como lo haces como cualquiera de tus amigos. En algún momento me decían mis ahijados, ¿cómo puedo hacer oración con Dios? A veces no se necesitan de palabras tan rebumbantes, simplemente con el hecho de que tú tengas un corazón dispuesto y sincero a tener o a querer tener esta relación principalmente con Él. Es más que suficiente que todas las mañanas tenés ese lado de agradecimiento y que pues al final te vaya dando la sabiduría para irte direccionando en la parte de tus proyectos, y que teniendo esa plena confianza en que todo va a girar siempre para favor tuyo, pues realmente mantengas lo que nosotros llamamos serenidad, es decir, tener calma ante inclusive las condiciones que pueden ser difíciles en la vida. No significa que el hecho de que creas en Dios todo va a ser un mundo de color de rosas. No, sinceramente Dios siempre nos va a poner batallas para formarnos. El proceso es parte de esa formación. El querernos saltar los procesos probablemente no creo que sea algo benéfico, ya que Dios siempre pide que para que se construya algo bueno, pues hay que tener cimientos buenos, que en este caso pues es tener a Jesucristo como fundamento y modelo de vida, y posteriormente iniciar a construir a partir de ahí, a través de nuestras acciones y pues principalmente en la oración, en estar en ese ejercicio continuo de plática con Él, y que al final, después de un cierto tiempo, te podrás dar cuenta que efectivamente Dios es tan real como la materia, y que al final solamente era necesario que tú tuvieras esa parte espiritual y ese acercamiento de querer charlar con Él. ¿Dónde lo puedes hacer? Desde la comunidad de tu cuarto, encerrar los ojos, interiorizarte y platicar con Él desde la conciencia. Es lo que les decía, que una forma muy fuerte en la que se expresa el Espíritu Santo es a través de nuestra conciencia, que debemos de ser defensores de la conciencia. El drogarse y el alcoholizarse pues es parte del enemigo para en algún momento pues no tener esa comunicación con Dios, porque al final destruye la conciencia. Entonces la conciencia es un puente directo hacia la parte de la divinidad. Cabe mencionar que pues al final durante el transcurso de los días espero que ustedes vayan experimentando esa fuerza, y que cabe mencionar que cuando nosotros solicitamos algo, principalmente la recomendación es que sean temas más espirituales, sobre virtudes, más que las cuestiones materiales, que también se valen, pero cuando es puro material, realmente todavía estamos en ese punto de vacío, ¿no? Hay que adentrarnos un poquito más a solicitar sobre virtudes que nos ayuden a acrecentarnos, y posteriormente pues también ayudar hacia los demás, que a lo mejor si no tenemos un aspecto material o una moneda,
pues podamos inclusive hacer una oración por ellos, es decir, trabajar en la intercesión por el problema de alguien que tal vez si no tenemos el conocimiento o el aspecto monetario, pues pedirle a Dios que le ayude a discernir o a tener sabiduría para que en algún momento pueda esa persona resolver su situación. Y principalmente reconocer que cuando nosotros solicitamos las cosas no son a nuestro tiempo, a veces las personas se desesperan, entonces caemos en una contravirtud, porque una de las virtudes que tenemos que trabajar cuando queremos conocer a Dios es la paciencia, que a veces Dios tarda, entonces, o a veces las respuestas son muy rápidas. Entonces va a haber momentos que dentro de la oración hay 3 respuestas que te puede dar. Puede ser sí, en este momento no, o te tengo algo mejor. Y pues bueno, con esta primer plática de saber por qué es importante empezar a trabajar en la oración, que sea charla amena, que también la recomiendo hacerla delante del Santísimo Sacramento del altar. Creo que es una de las experiencias más fuertes que puedes tener, el hecho de que tú vayas al Santísimo, que te arrodilles y que estés platicando con Él. Creo que es una de las experiencias que el día de hoy yo recomiendo. Les voy a ser sincero, era una persona incrédula, no lo podía creer, de decir cómo es posible, qué fuerza, y me quedaba en intentar buscar una solución en un Superman, cuando realmente la solución viene a partir de nosotros, cuando empezamos a tener como prioridad a Dios en nuestras vidas, y eso involucra irlo a visitar donde Él está ahí presente. Claro que Dios está en todos lados, pero no es lo mismo tener una llamada en WhatsApp con tu mamá que estar comiendo con tu mamá en la mesa. Entonces Dios está en todos lados, pero está muy muy presente en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar. Y pues bueno, ahí te puedes acercar y empezar también a platicar de vez en cuando con Él, que tengas una posibilidad de unos 30 minutos a la semana. Te va a ayudar muchísimo a empezar a experimentar su fuerza. Y pues bueno, con esto vamos a empezar a trabajar de lleno lo que es el programación.